Buen día, soy estudiante de matemáticas de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá. El día de hoy veremos dos problemas de geometría euclidiana propuestos por el profesor Juan Carlos Ávila. Los problemas son los siguientes. El primero dice que considere un triángulo con la propiedad de que dos de sus alturas sean congruentes. Entonces la pregunta es, ¿cuáles proposiciones puede afirmar sobre dicho triángulo? Para considerar algunas proposiciones, haremos nuestra construcción con la respectiva propiedad. Para ello utilizaremos el software GeoGebra. Entonces, sea el triángulo ABC, de modo que la distancia del punto A al punto B sea la misma distancia que del punto A al punto C. Por lo tanto, entonces los segmentos AB y el segmento AC sean congruentes del triángulo ABC. Entonces, debemos encontrar un triángulo que tenga como propiedad dos de sus alturas congruentes o dos de sus alturas iguales. Entonces, para encontrar la altura de cualquier triángulo, es necesario que para cada vértice trazar una recta que contiene al lado opuesto. Entonces, sería lo siguiente. Por el punto B pasa la perpendicular de la recta AC. Por el punto A pasa la perpendicular de la recta BC. Y por el punto C pasa la perpendicular a la recta BA. Entonces encontramos los puntos de intersección. Los puntos de intersección, esto lo sabemos, estos puntos de intersección sabemos que existen por el teorema de la barra cruzada. Entonces, esta intersección sería el punto D, el punto E y el punto F. Entonces, ocultamos esto para trazar los segmentos, para así poder observar las respectivas alturas. Entonces, esta es la altura, esta es la altura y esta es la altura. Bueno, y siempre se halla la altura para cualquier tipo de triángulo así. Entonces, todo triángulo tiene tres alturas. Entonces, ¿cómo sabemos cuáles de estas tres alturas son iguales o son congruentes? Entonces, le diremos aquí al software que nos mida esta distancia y esta distancia. Podemos notar que el segmento BF es congruente con el segmento DC. Por lo tanto, estas son las alturas Estas serían las alturas que nos darían, que nos podrían decir o nos dejan concluir que este triángulo tiene dos alturas iguales. Entonces, de esta manera encontramos un triángulo que tenga como propiedad dos de sus alturas congruentes. Entonces, unas proposiciones que podemos afirmar que son evidentes es que dos de sus ángulos son congruentes. Dos de sus ángulos son congruentes. Otra propiedad, otra proposición es que mínimo dos segmentos de altura se cortan en un único punto. Pues aquí vemos que hay una intersección, pero entonces si trazamos el segmento AE, existiría una única intersección de esos tres, pero pues entonces sería para este triángulo. Pero si yo muevo el triángulo, lo cambio
Por ejemplo, aquí ya las alturas no son las mismas y ya las alturas cambiarían y entonces, pero sé con claridad que mínimo dos forman este punto, el punto G, pero pues no es de nuestra utilidad. Otra proposición es que dos de sus segmentos son congruentes. Pues debemos decir que son congruentes, debemos decir que es una proposición para poder encontrar un triángulo que nos sirva como evidencia y para poder encontrar dos de sus alturas congruentes, ya que si este segmento y este segmento y este segmento son los tres totalmente distintos, no podremos encontrar dos, por lo menos dos alturas congruentes. Otra proposición es que no siempre los triángulos son isósceles. Pues aquí podemos notar que la base, que los dos ángulos de la base pues no son congruentes. Entonces, pero también otra proposición que podemos decir es que puede ser un triángulo isósceles, ya que sí, ya que podemos poner como base el segmento CB. Y así sería un triángulo isósceles. Entonces, estas son las propiedades que yo encontré sobre un triángulo que tenga dos de sus alturas iguales o congruentes. El segundo problema dice que en un plano sean el segmento XY y el segmento WZ segmentos congruentes. La pregunta ¿es posible construir un par de triángulos XYU y WZU que sean congruentes? Pues de tanto buscar, de tanto cacharrear, pues llegué a una conclusión de que, bueno, sí es posible bajo ciertas circunstancias. Pues aquí un ejemplo es, bueno, dos segmentos cualquiera, no importan la posición en el plano, no importan, en este caso, no es posible buscar un punto U en el plano que me deje dos triángulos congruentes, ya que necesitaría de herramientas aún no estudiadas y pues en estos momentos es algo imposible de encontrar. Entonces para este caso no es posible. Para el segundo caso, que es este, que considero yo que es como el más claro, que el segmento XY es congruente con el segmento WZ, pero el punto Y y el punto Z pertenecen a una misma recta, o sea, están contenidas en una recta. Estos puntos están contenidos en una recta. Entonces es posible encontrar un par de triángulos congruentes. Pues la construcción sería un poco fácil, ya que puedo trazar el segmento XZ WY. Hay un punto de intersección por el teorema de intersección de rectas, sé que es un único punto. Este es el punto U. Y por el criterio lado, ángulo, lado, sé que este triángulo es congruente con este triángulo. Entonces podemos encontrar las respectivas medidas. Como podemos ver, por el criterio ángulo, lado, ángulo, sé que estos dos triángulos son congruentes, pues no es necesario saber la medida de estos dos ángulos porque son ángulos opuestos por el vértice
el ángulo X es congruente con el ángulo W, el ángulo Y es congruente con el ángulo Z. Por lo tanto, dados estos dos segmentos, podemos encontrar un par de triángulos congruentes. El otro caso que me parece importante es si los dos segmentos se intersecan. En los casos anteriores, la intersección, pues, como lo podemos notar, dejándonos guiar por los ojos, la intersección es vacía. En este caso, la intersección es no vacía. Si trazamos los segmentos, podemos afirmar por el criterio lado, ángulo, lado, podemos afirmar que este triángulo es congruente con este triángulo. Asimismo, este triángulo es congruente con este triángulo. Entonces el triángulo WXU es congruente con el triángulo YZU. Y el triángulo WYU es congruente con el triángulo XZW. Entonces, pues estos son los casos que considero en los que se puede y en los que no se puede, en los que no es posible encontrar un par de triángulos congruentes, y dos casos en los que sí es posible. Cuando dos puntos cuando dos puntos están contenidos en una recta y cuando los segmentos se intersecan en un único punto, o si otro caso que también podríamos ver es si existe el segmento XY y este punto U es el punto W, entonces el punto de intersección también sería el punto W y el punto U. Quedaría esta figura, pues omitiendo estos dos, quedaría esta figura. Formaríamos un par de triángulos congruentes también. Y bueno, eso fue todo por el día de hoy. Muchas gracias. Le doy el agradecimiento al profesor Juan Carlos Ávila y a la Universidad Sergio Arboleda. Hasta la próxima.